Entonces, la lectura número 1 del semestre era este del régimen fiscal Inca de Terence de Altroit. La idea o el objetivo de esa lectura es introducirlos al estudio de economías que no son economías modernas. Un curso de historia económica no solamente utiliza las herramientas que ustedes han aprendido en microeconomía, macroeconomía, sino utiliza herramientas adicionales. Utiliza la sociología, la antropología. Es más, en ese texto, por acá, creo que hay la palabra antropología económica. Lo busco acá. Sociología económica, si no me recuerdo. Entonces, la idea es la siguiente. Todas las herramientas que a nosotros nos han enseñado en micro, en macro, son herramientas que sirven para estudiar la economía formal. La economía formal es aquella que se basa en la lógica, que se basa en estudiar modelos, simplificar de forma matemática, pero hay otra economía que se le llama la economía real. La economía real no es una economía de lógica, sino empírica. ¿Eso qué quiere decir? Que es una economía que se estudia desde la observación, no desde el análisis lógico. Cuando nosotros estudiamos cómo se comporta un consumidor o una empresa en una economía capitalista moderna como la de hoy, aplicamos la maximización, ¿no? Las personas toman decisiones maximizando su utilidad, las empresas utilizan la maximización del beneficio, todos toman decisiones en el margen, por eso decimos que es un análisis marginalista. Cuando yo consumo un helado más, estoy tratando de decidir en ese margen cuánta utilidad me da un adicional más. Pues todo eso es lógica, son leyes de maximización. Sin embargo, a economías o sistemas económicos del pasado, yo no puedo aplicar esa teoría. Yo no puedo aplicar la teoría de maximización del consumidor en un entorno inca, o un entorno azteca, o un entorno de Grecia. ¿Por qué? Porque ellos no se comportaban de esa forma. La idea de la economía real es que las personas en el pasado no buscaban maximizar su bienestar, sino buscaban la subsistencia. Y la subsistencia en el pasado no necesariamente pasaba por tener recursos limitados y necesidades infinitas. Si nosotros vamos a los hombres de la prehistoria, ellos lo único que buscaban era satisfacer sus necesidades básicas. No buscaban acumular riquezas, no buscaban acumular capital, no. Si nosotros vamos a la época de la esclavitud, las personas solamente buscaban sobrevivir. Solamente había un pequeño grupo que buscaba acumular. Si vamos a la época feudal, quizás a la época de los mercantilistas, la gente solamente buscaba acumular metales preciosos. No necesariamente buscaba maximizar su utilidad, porque los metales en sí no tienen una característica útil, sino simplemente es acumular. Simplemente son metales que guardan valor. Entonces, por eso es que para estudiar los sistemas económicos del pasado, debemos complementar lo que sabemos de economía, micro y macro, con algo de ciencias políticas, con algo de antropología, con algo de sociología, con algo de psicología. Entonces, todo eso es más o menos lo que se está preguntando acá el autor, pero para el régimen Inca. Se pregunta, ¿es posible con la teoría de los impuestos cuando hablamos de fiscal estamos hablando de impuestos y de administración del Estado, ¿no? Con la teoría que tenemos hoy sobre cómo se comportan los estados, cómo recaudan sus recursos y cómo gastan sus recursos, se puede explicar cómo se comportaban los incas y dice que no necesariamente, que hay parte que sí, como alguna organización, la recaudación de impuestos,
la imposición de tasas de no se puede explicar y que se tiene que leer desde otro punto de vista. Pues, por ejemplo, en su control teníamos algunas preguntas que me gustaría desarrollar. Esta lista previa. A ver. Según el autor, el comportamiento del sistema económico inca en parte se fundamenta en principios oportunistas. Explique por qué se afirma ello. Esa forma oportunista afectó de alguna manera en la fragilidad del sistema cuando llegaron los españoles. ¿Por qué? ¿Qué respondieron a eso? ¿Alguno que me pueda comentar? El texto nos habla de dos tipos de fundamentos, ¿no? ¿Me recuerda? Los incas operaban con... A ver, Valerio. Que nos habla de los fundamentos sistemáticos y oportunistas. Los oportunistas, que nos hizo la pregunta en el cuestionario, me parece que habla de cómo los incas usaban a cierta, no a ellos, sino cierta población que veían que tenía cierta capacidad, los usaban para ciertas tareas, como por ejemplo a los chachapoyas, me parece, para, como para los militares. A las zonas de las costas no lo utilizaban para eso porque había más desconfianza. También trasladaban a cierta población a otros lugares para poder explotar los recursos particulares. Yes. Y la parte sistemática, ¿alguien recuerda qué es? A ver, los principios sistemáticos incluían la tasación de impuestos fundamentales mediante el control de capacidad laboral de súbditos, la confiscación de recursos productivos para el uso del Estado de su iglesia, la reubicación masiva de los pueblos sujetos en lugares donde su ubicación permitiera desactivar la resistencia y explotar recursos naturales. Los principios oportunistas giraban en torno a la explotación de recursos particulares y localizados en el uso de la capacidad percibida de grupos particulares de súbditos. Todo eso se veía en términos de obligaciones mutuas que habían existido antes del auge del poder inca. Entonces, cuando hablamos de fundamentos sistemáticos o sistémicos, que otros le dicen, estamos hablando de características en el comportamiento del Estado y de la economía que pueden encontrarse en todas las culturas, por lo general, o en todos los sistemas económicos, por lo general, por eso sistémicos, ¿no? Se presentan siempre. Igual que en el lenguaje, en cualquier idioma, siempre hay un sujeto, siempre hay un verbo, ¿no? Siempre hay. Igual, en esta parte de la fiscalidad inca, de cómo se recaudaba y cómo se gastaba el dinero, siempre hay características comunes entre todos los sistemas económicos. Pueden encontrarse esos en los incas, en los aztecas, en Grecia, inclusive en la actualidad. Los oportunistas son aquellos, o los fundamentos oportunistas son aquellos que se aprovechan en ese momento particular o en ese sistema en particular. Por ejemplo, los incas aprovecharon que el sistema anterior o los sistemas económicos anteriores que estaban a ellos estaban fundamentados en relaciones de parentesco. Es algo que no aparece en todas las culturas. Que la gente se identifique parentalmente o consanguíneamente es algo que sucede en todas las culturas, ¿no? Pero en los incas era particular porque había ayllus. Ayllus no necesariamente son
son grupos de familias consanguíneas, sino son grupos que se juntan por parentescos más amplios. Pueden ser políticos. Un ayllu básicamente es como una comunidad campesina, lo que diríamos hoy día. Pero las relaciones dentro del ayllu no son relaciones que se basan en maximización o en aprovechar lo que el otro tiene, sino se trata de lazos de reciprocidad y redistribución. Yo te voy a dar alimento a ti a cambio de que en el futuro tú me ayudes. Yo voy a trabajar en tu chacra esta semana a cambio de que tú trabajes la siguiente semana. ¿Cómo estoy seguro de que si trabajo en tu chakra ahora, tú no vas a trabajar en el futuro? ¿Qué tal te desapareces, no? La idea es de que como nos identificamos de la misma familia, eso no va a suceder. No te voy a traicionar, entre comillas, ¿no? Eso es un lazo recíproco basado en la confianza de que se sienten parte de la misma familia, de la misma comunidad. Eso estaba bastante bien arraigado en las culturas que precedían a los incas. Y los incas aprovecharon, vieron la oportunidad de agarrar eso y incluirlo en su sistema económico y cultural. Entonces, lo que hacían es cuando conquistaban un territorio, no es que convencían a todas las personas de que paguen impuestos, sino convencían al jefe del ayllu de que pague impuestos. Entonces, el jefe del ayllu, que se le dice cacique o curaca, era el encargado de pagar impuestos. Y los que estaban dentro del ayllu le ayudaban a pagar impuestos a este cacique, a este curaca, porque se identificaban con él, no porque los obligaban. Entonces, eso es un gran logro de los incas, porque no tenían que subordinar a todas las personas, sino simplemente a las cabezas de los pueblos. Entonces, eso es un rasgo oportunista. Coincidentemente, cuando llegaron los españoles, hicieron lo mismo. Vieron que los incas se basaban en un sistema de ayllus, donde cada ayllu tenía un curaca. Hicieron lo mismo. Cuando los españoles conquistaban y daban encomiendas, una encomienda es un grupo de indígenas. Entonces, Pizarro llegaba con un montón de soldados y los soldados que lo acompañaban a Pizarro querían que les paguen, ¿no? Por haber acompañado a ayudar a conquistar este territorio. ¿Cómo les pagaban? Primero les pagaron con las riquezas, el oro y la plata, pero una vez que se acabó todo eso, vieron que la riqueza del país o la riqueza de esa tierra era la mano de obra. Había un montón de mano de obra. Entonces, Pizarro decía, ya, yo te doy 5,000 indígenas, yo te doy 10,000 indígenas porque me ayudaste. A esa entrega de mano de obra se le llama encomiendas. Y las encomiendas se basan también en esta idea de ayllu. Lo que hacía Pizarro, o la corona en ese momento ya, es, me asignaban un grupo de curacas, unos 10 curacas, y cada curaca tenía una comunidad de 1,000 personas, digamos. Entonces, con eso ya tenía un montón de mano de obra. Y estaban obligados a trabajar en mi propiedad, en trabajar en mi mina, en trabajar en mi fábrica. Entonces, curiosamente, esa misma forma oportunista también fue utilizada por los incas. Pero también resulta que otras formas oportunistas de los incas, como llevar algunos conquistados a las fronteras, también trajo el sentido opuesto, de que debilitó la confianza o la legitimidad del gobierno inca. Por ejemplo, cuando los incas gobernaban, cuando los incas querían conquistar un territorio, lo primero que hacían los incas era ir y convencer
al jefe de la tribu, de la familia, de ese grupo de personas, y convencerlo de que se anexe a al imperio inca, al imperio del Tahuantinsuyo. Si no aceptaba, le declaraban la guerra. Y cuando declaraban la guerra, los esclavizaban. Si aceptaban anexarse al Tahuantinsuyo, normal, los dejaban que sigan con sus tradiciones, seguían en el mismo territorio, no había problemas. Se quedaban ahí y lo único que tenían que hacer es pagar impuestos y cumplir con las obligaciones que daba el Tahuantinsuyo. Pero si se resistían, les declaraban la guerra y los esclavizaban. Si ganaban, los esclavizaban. Entonces, para evitar de que exista posibles conflictos en el futuro, lo que hacían los incas es mandarlos a diferentes lugares. Entonces, si yo tenía una comunidad que se había rebelado contra los incas, en lugar de dejarlos juntos, porque si los dejo juntos pueden complotar y de luego sublevarse, mejor los segmento y los mando a diferentes lugares. El problema con esto es que generaba un resentimiento en las personas, en las culturas. Por ejemplo, los Wari estuvieron muy resentidos con los incas. Hubo una guerra muy grande con los Waris, con los Huancas también. Entonces había un resentimiento muy fuerte con ellos. ¿Aprovecharon los incas la oportunidad? Sí, pero generaron un sentimiento de, de desgaste, de odio de parte de otras tribus que habían sido subordinadas. Entonces, eso a la larga, cuando llegaron los españoles, logró que los españoles puedan utilizar ese resentimiento, ese odio, y cuando llega Pizarro, gran parte de su ejército no era ejército español, era ejército de otras tribus que habían sido esclavizadas por los incas, pero que se anexaron a los españoles. Claro que luego España o Pizarro los traiciona, igual los esclaviza, pero esa es la forma en que ganaron, ¿no? Igual en México con, con Cortés, creo que eran muy pocos los españoles que iban con Cortés, sino que los pueblos que también habían estado subyugados eh, a los aztecas fueron los que en su mayoría pelearon contra los aztecas. Entonces, eso es de alguna forma eh, que hacía frágil el sistema económico de los incas, que se había generado una forma de que los incas no eran legítimos, ¿no? De que habían sido violentos, habían sido bastante oportunistas, habían aprovechado la situación, los habían esclavizado y por tanto todo ese resentimiento se volcó para que cuando lleguen los españoles sea más fácil de derrotar a los incas, ¿no? Esto de los lazos de parentesco, ya lo comenté un poco, y esto también, como la producción y la tributación dependía de los lazos familiares. Resulta de que los incas, no, una familia inca, no es que decía, mira, esta semana o este año necesitamos producir tal cantidad de trigo, papa, para subsistir. No, no tenía esa lógica de maximización de bienestar, sino simplemente podían producir lo que el Estado les mandaba a producir. Entonces, el Tahuantinsuyo, con su sede en Cusco, les decía, ya, las familias que están en tal territorio se dedican exclusivamente a producir papa. Tal cantidad de personas que viven en tal territorio se van a ir a extraer plata. Entonces, las personas o las familias solamente producían lo que les decía eh, el Tahuantinsuyo. Y esas órdenes eran básicamente la unidad económica que seguía esas órdenes era el Ayllu. Entonces decía, todo este Ayllu va a ser esto. Por eso es que la producción se basaba en esas unidades productivas
que son las familias o los ayllus. Y la tributación también se imponía a los ayllus, al jefe del ayllu, y él ya se encargaba de recaudar dentro del ayllu los tributos a cada persona, ¿no? Y eso ya les comenté hace un rato. El ayllu, si bien es cierto, era el eje central de la economía inca, también sigue siendo el eje central de la economía, el eje económico central de la economía en los primeros años de la colonia, con esto de las encomiendas. No lo hice con ese nombre en el texto, pero básicamente se refiere a eso. Es decir, quizás lo que más podemos rescatar de esto es que cuando llegan los españoles en ese momento, la historia, España, era un reino mercantilista, proteccionista y bastante restrictivo. ¿Por qué? Era mercantilista porque España en ese momento entendía que hacerse más rico era sinónimo de acumular metales preciosos. Entonces, acumular oro y plata, por eso es que se llevaron un montón de oro y plata. Era proteccionista porque no, eh, no permitía a sus colonias comerciar con otros países o con otros reinos. Es decir, Perú, o el Virreinato de Perú, solamente podía comerciar con España. Si Perú producía plata, solamente podía ir esa plata a la metrópoli de España. No podía ir a Inglaterra o a Francia. Si se producía textiles en el territorio de Perú, solamente podían ser vendidos a España. Por eso es proteccionista. Y es restrictivo porque ordenan qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir, cuándo se va a producir. Entonces España le dice a las colonias, en este caso a Perú, cuánto de plata producir, cuánto de textiles producir, cuándo producirlos, con qué producirlos, qué tallas producir de textiles. Entonces, esa característica de los españoles viene a transformar la economía inca, pero no la reemplaza. Es decir, no es que trajeron un sistema económico español y lo implantaron de cero en la economía de esas tierras, sino que esas instituciones o esas reglas que trajeron de afuera se mezclaron con las instituciones que ya existían en la época inca. Es por eso que nace esto interesante que es la mita, ¿no? La mita, bueno, en realidad fue un genocidio la mita, pero es interesante desde el punto de vista de análisis, porque en la mita convergen los intereses mercantilistas de los españoles, pero también converge la organización que había antes de los españoles. Porque la mita era la obligación de los ayllus de otorgar mano de obra en el trabajo de explotación minera. Por ejemplo, el 7%, si no me recuerdo, de una familia tenía que ir a trabajar a la mina unos años. Eso sí, es para que se enriquezca el reino, pero la forma de extraer esa mano de obra nace de esta dominancia que es de parentesco dentro del ayllu. Eso es básicamente lo que trata de decir eh, el autor. Sí, hay un montón de partes de la economía inca, o la economía inca y la economía un poquito post-inca, que se puede explicar desde el punto de vista de la economía tradicional, pero hay otra parte que se explica más por otros intereses, ¿no? Este interés de acumular bienes o de acumular eh, oro y plata no es un interés capitalista en realidad. Ustedes, Adam Smith, en su libro más famoso, dice que la extracción de plata del Perú, el virreinato del Perú, terminó siendo dañina para España. Es decir, que España
extraía, guardaba plata y oro, pero al final, luego de algunas décadas, eso fue en contra de sus intereses. Ustedes imaginen, bueno, ustedes recuerden que en la época de 1500, 1400, 1600, sinónimo de dinero son monedas de oro y plata, ¿no? Entonces, que llegue más oro y plata de Perú a España era sinónimo de que llegue más dinero a España. Es como si ahorita empezara a llegar un montón de dólares del exterior a Perú, ¿no? ¿Eso qué genera? Va a generar en el largo plazo inflación. Hay mucho dinero, un montón de dinero, pero no hay cómo gastarlo. Hay pocas cosas que comprar. ¿Por qué? Porque la producción no crece tan rápido. Entonces Smith decía en su libro de que se generó una inflación, se generó un desbalance en la balanza de pagos y en la balanza comercial, y que al final eso generó una crisis en España y que no fue tan beneficioso su conquista de América porque los inundó y les llevó a otros problemas económicos. Entonces, esto del mercantilismo no es una forma de ver la economía como se ve hoy, ¿no? La economía de hoy es de maximización, pero esa lógica mercantilista es una lógica que no se puede explicar con la teoría de hoy. O sea, hay que explicarlo desde su tiempo, desde las ideas, desde las necesidades de ese periodo. ¿Alguien tenía la mano levantada? Profesor, Dime, ¿me Vanessa. escucha? Sí. Sí. Lo que pasa sí es que me quedaba una duda respecto, bueno, no en general a la lectura, sino a esta concepción de Ayllu que encuentran los españoles cuando llegan a Perú. Y cómo, por ejemplo, en función a lo que menciona de la economía mercantilista, también los Ayllus fueron ay, no sé, fueron moviéndose o cambiando, digamos, de posiciones estratégicas, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que es conocido de que las minas de Huancavelica y de Potosí se convirtieron en grandes centros de producción, ¿no? Hacia los cuales, digamos, estaba muy enfocada la economía virreinal o como, por ejemplo, el centro que era Cusco, luego fue cambiado por ciudades más a la costa, ¿no? Como Lima. Exacto, muy buena observación. Sí, resulta que cuando los incas creaban una ciudad, lo creaban con una lógica distinta a la que tenían los españoles y también una lógica distinta a la de hoy, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu está en la montaña, muy por encima de un río. Hoy en día, todas las personas hacen sus casas muy cerca del río, ¿no? ¿Por qué? Porque está el acceso, eh, no exactamente al lado del río, pero sí muy cerca del río, porque tienen acceso a los recursos, tienen acceso a movilizarse por el río. Es mucho más eficiente estar cerca de un río. Pero los incas no lo hacían al lado del río, por el contrario, lo hacían en la punta de los cerros, de las montañas. Y su lógica era porque existían huaicos, entonces si tenías al lado del río, cerca del río, en algún momento iba a venir un huaico, iba a venir alguna lluvia torrencial, pero los españoles no pensaban de esa forma. Los españoles pensaban de que las poblaciones tenían que estar lo más cerca posible para poder dominarlos. Por eso es que se plantean, sobre todo con el virrey Toledo, las reducciones de incas o las reducciones de indígenas. ¿Qué son las reducciones de indígenas? Agarrar a la población que estaba en las montañas, muy lejos de los ríos, que estaban dispersas, y traerlas a ciudades nuevas que estén mucho más al alcance y mucho más fáciles de dominar por la tributación o por el sistema tributario español. Ustedes, por ejemplo, en el Valle Sagrado del Cusco, ustedes se dan cuenta que los pueblitos que hoy existen, Calca, Urubamba, Pisac,
en las mismas ciudades no están las ruinas, sino las ruinas están en la montaña hacia arriba. Entonces, los que vivían en esas ruinas, que hoy son ya centros arqueológicos, fueron reducidos o bajados a los pueblos que estaban al lado del río. Entonces, Urbamba, Calca, Pisa están al lado del río, pero las ruinas antiguas están más arriba. Eso hacía más fácil para los españoles cobrar impuestos, manejar a la gente. Esa es su noción de los incas, manejarlos. Mientras la noción pero esa es la noción de los españoles, manejar más fácilmente. De los incas era una noción más colaborativa con el sistema, con el hábitat, ¿no? Respetar al río, que no invadir el futuro cauce del río, es otro tipo de lógica. También tu compañera habló esto de las minas de Huancavelica y Potosí. Resulta que Potosí fue la mina más grande del mundo en extracción de plata en su momento. Es una mina tan grande de que se dice que si tú acampabas encima de Potosí y prendías una fogata, literal el suelo empezaba a brillar, porque las vetas de plata estaban a flor de piel de la montaña, estaban ahí. No tenías que escarbar ni lavar la tierra, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se extrae oro y plata? Lo que se hace es, se agarra un montón de tierra de la montaña, se procesa, se tamiza, se limpia y luego se mezcla con mercurio, con otros químicos, y después de limpiar te sale un poquito de oro y de plata. Entonces tienes que tener toneladas y toneladas de tierra que al final van a quedar en unos gramitos de oro, en unos gramitos de plata. En Potosí, en sus inicios, no era necesario eso. Literal, tú ibas con tu martillo y cincel y cortabas y ya estaba. Tenías un pedazo gigantesco de plata. Es tan grande que hasta hoy en día se sigue extrayendo plata de Potosí. Ya pasaron más de 500 años desde los primeros indicios de que existía Potosí y se sigue explotando. Hay como 5.000 bocatomas hoy en día en Potosí donde la gente extrae plata. Entonces, esa mina de Potosí se hizo la más importante del mundo de su tiempo y por tanto originó de que el comercio, la industria, los textiles, todo se centraliza en esa zona de Potosí, que hoy en día es el pueblo de la ciudad de Potosí. Entonces, en la ciudad de Potosí llegó a llamarse la Nueva Babilonia. ¿Por qué? Porque se dice que en esa ciudad de Potosí había más lujos que en Venecia o en París. Venecia y París en esos tiempos eran las ciudades más lujosas del mundo, pero resulta que en Potosí tenían igual de riqueza o quizás más. Habían banquetes, cenas, lujos, casas con un montón de joyas. Había una casa de la moneda donde se acuñaba dinero. Entonces, solamente para que se den cuenta cuán importante es esa mina. Hoy en día ya está un poco abandonada, pero en su momento fue bastante grande. Es tan importante que aparece en el libro más famoso de Smith, de Adam Smith, y también aparece en el libro de Cervantes, el Quijote de la Mancha, aparece ahí en algunos párrafos Potosí. Entonces, como era el centro económico de la economía sureña del virreinato, se empezaron a crear ciudades alrededor. La ciudad de Potosí, la ciudad de Río de la Plata. Entonces, la gente empezó a ir a vivir ahí. Los españoles vivían ahí y para trabajar en las minas se necesitaba llevar gente, indígenas. Entonces, los indígenas que vivían alrededor, muy cerca, estaban obligados a ir a trabajar ahí. Entonces, hay una migración bastante fuerte hacia Potosí. Eso se llama la mita minera, ¿no? Y sí, igual en Huancavelica no se extraía plata, sino se extraía azogue, que es mercurio. Igual no es tan grande esa mina, esas minas de Huancavelica, pero sí también generaron un entorno económico. Entonces,
las minas no solamente necesitan trabajadores, ¿no? Necesitan textiles, necesitan comida, en esos tiempos vino, coca, alimentos, ropa, sogas, martillos, no sé, un montón de cosas. Entonces se hace como un nuevo centro. El centro inca era Cusco, ahora se traslada un poco hacia Bolivia, a lo que hoy es Bolivia, Potosí. Entonces sí, hay un movimiento de poblaciones bastante importante con esto de Melissa, con esto de los nuevos centros de producción. Acá hay un paper bastante interesante que creo que todos los peruanos deberían leer, que son los efectos persistentes de la vitaminera en el Perú. Es un texto de Melissa Dell, que ahora está en Harvard. Ella lo que hace es, dice, de que para la producción en Potosí se tenía que llevar a gente, indígenas, a trabajar a Potosí. Todas las provincias que están dentro de esta frontera negra son provincias que por ley virreinal estaban obligadas a mandar gente a producir a Potosí. Los que estaban acá fuera de la frontera ya no estaban obligados a ir a trabajar a Potosí. Los de acá no estaban obligados porque esto es una zona de producción agrícola, hay valles. Los que estaban por acá tenían producción textil, los que estaban acá ya es más arriba de Lima, hay otro tipo de producción. Entonces, solamente los que estaban acá estaban obligados a ir a trabajar a Potosí. La pregunta de Melissa Dell es, ¿cómo este trabajo de Mita, que en realidad es un trabajo forzado que están obligando y que es muy peligroso, porque había que trabajar con mercurio, dentro de los socavones, había un montón de muertes, hubo una reducción de población importante. Entonces, ¿cómo este trabajo tributario, que en realidad es forzado, afecta en el largo plazo al desarrollo de las provincias que están dentro? Entonces, se pregunta, ¿hay algún rezago hoy de ese trabajo forzado del pasado? Entonces, para eso, hace una regresión discontinua geográfica, que seguro van a aprender en el futuro. Algunos seguro ya han leído algo sobre eso. Y para eso utiliza solamente ese segmento. Por eso acá lo pone en blanquito. Y luego va a hacer una estimación y dice que sí, hay un efecto en educación, en servicios públicos, en caminos, en salud, también creo que en algún momento menciona. No, esas provincias que estaban obligadas a mandar trabajadores a ese trabajo forzado, hasta hoy en día generan, o hasta hoy en día arrastran peores indicadores en salud, educación, en inversión pública, en todo ello. Les voy a pasar al link por acá. Como les dije, es un texto que creo que todos deberían leer. Y bueno, también es bastante interesante. Esto ha sido escrito hace años. Hoy en día, esto es del 2011, inclusive antes, creo. Hoy en día hay más información. Hay un exalumno de Católica que se llama César Guaroto, seguro han leído algún paper de él, está haciendo como una actualización de este paper. En el año que Melissa Dell escribió este paper, no había datos de migración en la época virreinal, no había datos sobre otras actividades productivas, pero resulta que en los últimos años se ha ido encontrando nueva información sobre esos periodos, sobre ese periodo de tiempo. Entonces, con esos nuevos datos, Guaroto está haciendo como una actualización de ese paper, seguro va a salir pronto, para ver si en realidad esta estimación de Dell estaba bien hecha o estaba sesgada porque ella tenía muy poca información. No, simplemente para comentar. Por ejemplo, este es un paper interesantísimo de cómo se combina historia económica con econometría. Ustedes seguro cuando han visto su curso, cuando se han inscrito en historia económica han dicho, seguro que solamente lecturas, memorizar datos, nombres, fechas, ¿no?
Pero acá hay un ejemplo clarísimo de que se puede aplicar econometría en historia económica. Y hay varios papers bastante interesantes que luego puedo ir mostrándoles. Este es un ejemplo interesante. Preguntas, chicos. Ok, entonces lo que nos queda, 20 minutos, les voy a enseñar las bases de datos que vamos a trabajar. Entonces les dije que para las actividades grupales, ya tienen grupo todos ustedes, pueden estar llamándose correos, creando sus grupos de WhatsApp. Los días que nos toque actividades, yo les voy a dejar la pregunta y les voy a dejar libre, seguro media hora, 40 minutos, para que trabajen entre ustedes. Entonces pueden salir del Zoom, pueden crear su propio Zoom, pueden estar coordinando por, no sé, por otros medios, por FaceTime, por Facebook, por WhatsApp, por lo que sea. Y ustedes hacen el trabajo, responden la pregunta, tienen que responderla principalmente con estas bases de datos y también con información que encuentran en Internet, pero básicamente con esa base de datos. Las preguntas que les vamos a plantear son preguntas que se pueden responder solamente con esas bases de datos. Entonces, les voy a mostrar ahorita cuáles son, cómo se utilizan, y ustedes pueden estar manejando durante la semana, explorando y viendo cómo se usan, ¿no? La idea es que lleguen a la actividad número 1, ya más o menos siendo unos tromes manejando la base de datos. Pues empecemos con el compendio de historia económica del Perú. Resulta que el Banco Central de Reserva del Perú invirtió un buen dinero en hacer un compilado de libros sobre historia económica del Perú, que está en varios tomos. En particular vamos a utilizar el tomo 3 y 4, si no me recuerdo. 3 y 4, no. Sí, 3, 4, perdón, 2, 3 y 4. Estos tomos, que están separados, por ejemplo, este no vamos a utilizar, es prehispánica, esta sí, colonial temprana, colonial tardía, independiente, de independencia, hasta acá vamos a utilizar. Cada uno de estos tomos son larguísimos, pero tienen esto que es abrimos el tomo 3, por ejemplo. Todos tienen su anexo estadístico. Yo abro esto y hacia el final del texto tiene anexos estadísticos. Okay. Y los anexos son bastante ricos porque hay un montón de información que ustedes ni siquiera hubieran imaginado que pueda existir. Me voy hasta abajo. Por ejemplo, acá, desde la página 390 y... De la página 372 hay anexos con datos. Por ejemplo, estructura del gasto de la caja real. La caja real es como el tesoro público, lo que sería hoy, ¿no? ¿Cuánto se gastó en defensa en 1700? El total de gasto en ese año. Podemos ver otros cuadros más. No, estamos acá. Abajo, inclusive. Acá está el índice de del apéndice estadístico. Hay datos sobre población del virreinato, población indígena, trabajadores y salarios, sobre recaudación de la hacienda, sobre exportaciones e importaciones, envío de remesas, producción minera, producción de mercurio, diezmos, cuánto se acuña de dinero, los precios en varios años. Entonces yo les puedo pedir, no sé, por ejemplo, vamos al primer cuadro acá. Les puedo decir
cómo evolucionó la población en los años de la colonia. No sé, ustedes buscan acá población total por años. Esto está por departamentos. Pero pueden buscar por años. Entonces, copian esa información a un Excel, grafican una serie de tiempos, cómo evolucionó la población, y seguro les vamos a preguntar que nos expliquen más o menos qué tendencia hay, ¿no? La población creció en qué periodos, decreció en qué periodos se estancó, ¿por qué creen que en tal año la población cayó tanto? ¿Por qué creen que tal año la población subió o se estancó? Entonces, ese tipo de preguntas. Igual, en la producción de plata, quizás por acá hay algo de plata, les decimos, de tal año a tal año, ¿cómo evolucionó la producción de plata? ¿Creció? ¿Decreció? Eh, ¿Por qué crees que esos años decreció? No había mano de obra, no había azogue, no sé. Esos los tienen que ver en ese momento. Evidentemente, las preguntas que vamos a darles van a estar muy relacionadas a la lectura de la semana. Por ejemplo, la siguiente semana, gran parte del texto habla sobre producción de plata. Entonces, es de esperar de que las preguntas que les demos, o la pregunta que les demos, tenga que ver algo sobre producción de plata, ¿no? Igual, en la semana que toca actividad 2, no sé si la lectura es sobre no sé, producción de algodón en 1800 tantos, eh, o no sé, si la lectura es sobre la Gran Depresión de 1929, quizás la pregunta de la actividad va a tener que ver con eso, ¿no? Comparar los datos de esos años de producción, en consumo, no sé. Pues la pregunta es, que siempre me hacen, ¿cómo copio esta tabla a un Excel? Si yo agarro esto, se vuelve un poco caótico, ¿no? Hago esto, copio texto, abro mi Excel y va a estar un poquito desordenado. Al menos yo conozco dos formas de copiarlo fácil. Una de ellas es esta, que les voy a mostrar ahorita. Y la otra es un poquito más compleja, pero a largo plazo es más eficiente. Si van a copiar una tabla, como lo he hecho ahorita, ponen control V, va a estar así. Voy a volver a copiar. Una tabla, a ver acá. Déjenme descargarlo en este. Y me voy acá abajo. Agarro esa tabla, por ejemplo. Selecciono todo. Y me va a dar así, bien feo. Lo que puedo hacer es poner datos acá y texto en columna. Acá pongo siguiente, siguiente. Acá está el texto. Copié mal, espérenme. Copiar una tabla entera. Entonces están muy dispersos. Esa tabla. Copiar. Ya está. Mira, si se dan cuenta, lo copió bien fácil, ¿no? Si se copia solamente una columna, lo que tienen que hacer es texto en columnas. Texto en columnas, ponen siguiente, 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 y ya está.
Les va a parecer un poquito desordenado en algunos casos, pero ustedes ya comparando lo mueven, lo acomodan. Otra forma es agarrar su documento y llevarlo y transformarlo a Word. Agarran PDF a Word, agarran su documento PDF, lo convierten, lo va a convertir a Word, y cuando lo convierta a Word, las tablitas, que acá están bien desordenadas, ya están fáciles de copiar. Va a demorar un poco, ustedes háganlo en su computadora y van a ver formarlo a Word. Las tablas se hacen bastante fáciles de copiar. Entonces esa es la segunda forma que les decía. Entonces eso pueden ir explorando. Y el otro, vamos a otra base de datos, que se nos pasa el tiempo. La siguiente base de datos es Atlas de Economía de la Complejidad Económica. Esta vamos a utilizarla muy poco en realidad. Atlas of Economic Complexity. Atlas of Economic Complexity. Esta base, que es de Harvard, inclusive tiene su video introductorio, si no me recuerdo. Está por acá. ¿Dónde está? Es un poquito caótica esto. Por acá hay un video, en cual pueden poner en YouTube Atlas of Economic Complexity. Y hay un video donde les explica cómo utilizar la base de datos. Esta base de datos no solamente sobre el pasado, sino también sobre el futuro. Acá está. Este video de 7 minutos. Explore Country Profile of Atlas of Economic Complexity. Véanlo. Les explica bastante bien cómo utilizar la base de datos. Voy a poner play ahorita, ustedes lo ven. Y resulta que la idea de esta base de datos es hacer un profile de cada país y ver cómo ha evolucionado sus principales indicadores de producción. Ojo que es solamente producción, básicamente producción. Entonces, le voy acá, busco Perú, y acá me da los valores más interesantes. Proyección de crecimiento al 2029. En ese año estima Harvard de que estaremos en el puesto 96 en el mundo, como la economía, número 96 en el mundo. Entonces acá pueden estar exploring, y acá nos dice información de cómo la producción está en el Perú, ¿no? La mayor parte de producción del Perú es cobre, el 20.63%, ¿no? Entonces acá pueden explorar cómo nos va eso. Acá hay más datos. La estructura económica de las exportaciones del 2019. Cómo creen que se va a diversificar la economía del país. Cuáles son la proyección, qué sectores económicos van a florecer en los siguientes años. Pueden explorar eso ahí. Okay. Básicamente acá dice que Perú es un exportador, ¿no?, de bienes, minerales y agricultura. Acá donde dice Potential Growth Opportunities, nos está diciendo en los siguientes años cuáles son los sectores que la economía
que se debería invertir en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay profesionales en esas áreas, ya hay productos similares y hay capacidad productiva similar para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un país que tiene un montón de pesca, se le puede hacer fácil hacer enlatados de pescado, ¿no? Ya tiene el producto base, solo necesita una planta. Pues por eso se llama potenciales de crecimiento. Ok, pueden chequear eso, el video les explica con mayor detalle. El otro que vamos a utilizar es Madison Project. Este es bastante interesante. La Madison Project es un proyecto que se inició hace bastantes años a nivel mundial y que responde a una necesidad bastante importante en el mundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Perú solamente tenemos datos sobre PBI desde 1950. Claro, pueden encontrar datos anteriores, pero no son comparables con los últimos años. ¿Por qué? Porque el Banco Central recién empezó a levantar información desde 1950. Antes de 1950 sí había algo de información, pero tenía otra metodología de levantamiento de información. Acá está. Entonces no se puede comparar el PBI del 2020 con el PBI de 1935. ¿Por qué? Porque resulta que en el 35 la metodología era distinta. Y mucho menos se puede tener el PBI de 1890. ¿Por qué? Porque en 1890 no existía el BCR, entonces no había información. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos estudiar en el largo plazo los países si no hay información? Si solo hay información de los últimos 60, 70 años. Por eso, Mason, que era un economista, que ya falleció, juntó a varios economistas de varios países, y esos economistas se dedicaron a estimar la población y el PBI de las economías desde 1800, 1820, de lo más antes que podían. Si se podía, mucho más antes, 1500, 1400. Entonces, fruto de eso, nació esta base de datos que está acá. La última actualización es esta, 2020, que está en Excel y en Stata. Vamos a bajarlo en Excel, donde tiene datos comparables sobre PBI y población con largos periodos de tiempo. Ojo que solamente esta base de datos tiene población y PBI, no tiene otros datos. Acá en la primera hoja de esta información, acá quiénes han sido los encargados de hacer para cada país. En Perú creo que fue Bruno Seminario el que hizo las estimaciones de la Pacífico. Acá está Bruno Seminario. También colaboraron Bertola, Arroyo Abad y compañeros. Pero sobre todo Bruno Seminario es el que hizo la estimación más importante para el Perú. Entonces acá tienen país, por ejemplo, busquemos Perú. Hay informaciones de 1820 para Afganistán. Interesante, ¿no? Vayamos acá. Para Perú hay información de población para el año 1000. De ahí salta al 1500, 1595, 1596. Ya tenemos PBI desde ese periodo hasta la actualidad, hasta 2018. PBI per cápita. GDP es PBI per cápita. GDP es PBI, PC per cápita. Entonces,
esto sería imposible solamente recurriendo al Banco Central. El Banco Central tiene solamente este de acá, solamente ese pedacito. Mientras que esta base de datos tiene mucho más atrás. Si quieren ver cómo Bruno Seminario calculó esto, vayan a su libro, que es bastante conocido. Está para descargar gratis en la página de la Pacífico, que es este, Desarrollo de la Economía Peruana en la era moderna. También tiene otro libro. Y en ese libro hace estimaciones no solamente de PBI, sino hace estimaciones sobre términos de intercambio, sobre exportaciones, importaciones, producción de varios bienes. Es un libro muy completo. Cuando salió el libro de Bruno Seminario, cuando salió este libro, la gente lo criticó un montón, porque en realidad, como son estimaciones, es algo discutible, ¿no? Porque se utiliza datos administrativos, se utilizan libros contables, información de diferentes fuentes. Entonces, hubo muchas críticas. Pero han pasado 6 años y resulta que es la única estimación que es más o menos aceptable para el Perú. Por eso es que ha sido incluida en el Madison Project. ¿Okay? Entonces, eso pueden verlo. ¿Qué más? Necesitamos, aparte de eso, ya tenemos Madison Project, de Ricardo Project. De Ricardo Project, ustedes saben que David Ricardo era un gran estudioso del comercio internacional y por eso es que le pusieron Ricardo a este proyecto, porque lo que trata de hacer es estudiar el comercio internacional de los países entre 1800 y 1938. Pero resulta que en 1800 no existía el Perú, ¿no? Existía el virreinato del Perú. Pero ellos tratan de estimar lo que exportaba el territorio que hoy es Perú en 1800. Entonces acá pueden descargar datos, pueden buscar a Perú. Acá están los metadatos, que son los datos ya generales. Y les va a dar información de cuánto exportaba Perú en tal año, el tal producto, cuáles eran los precios. Por ejemplo, para Perú hay datos de digamos, acá está Perú, Perú. No están los datos continuos. Desde 1800, el primer dato es 1840, 1841, de ahí hay un vacío. Recién hay datos de 1847, hay otro vacío. Pero es importante, dado como una referencia de cómo evolucionan. Entonces pueden ir explorando esa base de datos. Si ponen bilateral, es como decir, yo quiero comparar dos países, acá ponen el reporte, cuánto importaba un país de Estados Unidos, por ejemplo, o cuánto comprábamos de Estados Unidos también. Este es Ricardo Project. Otro más, se nos acaba el tiempo. El Banco Central de Reserva del Perú, seguro algunos ya lo han utilizado. Estos datos del Banco Central los vamos a utilizar básicamente para la época ya casi contemporánea, 1950, 60, 70, 80. No hay información anterior acá. Acá series estadísticas y acá tienen un montón de información interesante. Precios, inflación, tipo de cambio, balance comercial, PBI, remuneraciones y empleo. Usualmente vamos a utilizar producción, precios, inflación. Acá, variación mensual, variación en 12 meses, por ejemplo. Hagamos esto. El IPC, que es el índice de precios al consumidor. Acá el costado me dice desde qué periodo hay. Dice desde 1950. Si quieren, acá cambien el periodo y lo pueden exportar a Excel o ver en un gráfico. Lo tenemos desde 1950.
Bueno, acá, evidentemente, esto es Alan García, ¿no? Y finalmente, los datos del Banco Mundial. Banco Mundial Data. World Bank Open Data. Microdatos no les recomiendo. Acá tenemos índice de datos. Pueden buscar acá Perú, por ejemplo. La base de datos del Banco Mundial, en realidad el Banco Mundial no recoge información por sí solo, sino como que centraliza la información, ¿no? Acá hay información que seguro ha traído del INEI, acá hay de la encuesta de hogares, del censo de hogares, no me recuerdo, del INEI, acá hay información del Banco Central. Es como ha centralizado los datos en realidad. Pero lo interesante es que se puede comparar entre países. Pero seguro, por ejemplo, si nosotros tenemos, estamos en el tema de la Gran Depresión de 1929, ¿no? Yo les puedo preguntar cómo afectó esa crisis a los países de Sudamérica. Entonces, ustedes pueden buscar acá la evolución del PBI. Este es el que está buscando. Pueden buscar, vamos a ir por, acá pueden seleccionar, por ejemplo, los países Chile, Bolivia, Perú, no sé, los que quieran. Y acá buscan, por ejemplo, GDP. Grow. Acá hay un índice de cuán factible es hacer negocios en el país, estimaciones en el futuro sobre esas economías. Exploren un poquito esto y quizás acá pueden plotear esas variables, ¿no? Acá está en tablas, lo puedo poner en gráficos. También en mapas. No todas las variables se pueden poner en mapas, pero algunas sí. Entonces, si yo les digo cómo afectó la Gran Depresión, pueden buscar acá datos de crecimiento del PBI, crecimiento de confianza en el país, crecimiento de si es, bueno, ese índice de negocios, quizás los indicadores de confiabilidad de negocios cayeron estos años, el PBI cayó, la pobreza aumentó. Todos esos datos pueden sacarlos acá. Demora un poco. Hemos puesto 3 países, pero eso demora un poco. La idea es eso, que utilicen esos datos. Como se dan cuenta, a primera vista puede parecer un poquito difícil, pero si se acostumbran, ya va a ser sencillo. ¿Preguntas, chicos? Esas son las 6 bases de las 6 fuentes de datos que vamos a utilizar. Para la actividad 1, principalmente va a ser este compendio de historia económica y quizás algo de Madison Project. El Banco Central quizás va a ser para los últimos temas. Estos 2 van a ser para los últimos temas. Para la actividad 1 principalmente va a venir compendio y Madison Project. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿O está todo claro?
Todo claro. Ya, genial, chicos. Entonces, ya me pasé de la hora. Cualquier cosa al correo, ya nos estamos viendo la semana que viene y sus notas seguro sean mañana.